Bien, entonces cuando hablamos de Guillain-Barré es un síndrome porque engloba bastantes enfermedades. Entonces vamos a ver Guillain-Barré, ya que es un espectro de varias enfermedades. Sin embargo, el Guillain-Barré está dentro de las neuropatías. Por eso tenemos que repasar cómo se clasifican las neuropatías. Ya, entonces no olviden, la neuropatía es una patología donde se ha afectado algún componente del nervio periférico. Recuerden que el nervio periférico tiene un axón que lleva fibras motoras, un axón que lleva fibras sensitivas, un axón que lleva fibras autonómicas, ¿no es cierto? Y todo está forrado por mielina, ¿no es cierto? Entonces las neuropatías se van a clasificar en sensitivo, motoras, autonómicas o mixtas. También se pueden clasificar en desmielinizantes o axonopatías o mixtas, ya sea porque se afecte el axón, la mielina o los dos. A la vez se clasifican en agudas, subagudas y crónicas, según el tiempo de la clínica. Ahora también las podemos clasificar si se presenta en un solo nervio, mononeuritis. Si se presenta en varios nervios secuenciales o aislados, mononeuritis múltiple. O si se presenta en varios bloques de nervios a la vez, de forma simétrica, se llama polineuropatía. ¿Ven? Entonces tenemos múltiples clasificaciones. Por ejemplo, la neuropatía diabética, lo voy a hacer con blanco. La neuropatía diabética es una neuropatía mixta, ¿correcto? Que es sobre todo de patología axonal, es crónica y es polineuropatía. ¿Correcto? El CIDP es la poliradiculoneuropatía crónica idiopática difusa. Este CIDP es más sensitivo, este CIDP, vamos a ir con otro color, ¿ya? Es más sensitivo, es más mixto, ¿correcto? Es también crónico, ¿correcto? Y es una polineuropatía. Ese es el CIDP. Vamos a la panarteritis nodosa. La panarteritis nodosa. La panarteritis nodosa más bien es una mononeuritis múltiple, es aguda, también puede ser axonal y desmielinizante, aunque perdón, es más frecuente axonal, la panarteritis es más frecuente axonal y suele ser también mixta. Entonces así yo puedo seguir con un montón de ejemplos y se nos va la vida. Entonces lo que nos vamos a concentrar es en el síndrome de Guillain-Barré, que es lo que nos han preguntado, ¿correcto? Es una poliradiculoneuropatía aguda, autoinmune, inflamatoria, que vamos a detallarla. Entonces, este Guillain-Barré es a predominio motor, es a predominio desmielinizante, es aguda y es polineuropatía. Esas son sus características del Guillain-Barré y es lo que vamos a estudiar. Entonces ahí está, aspectos generales del Guillain-Barré. Entonces lo que les dije es clave. Nosotros cuando tenemos una neurona, un nervio, esto que están viendo acá es el nervio raquídeo o también le llaman nervio periférico. Este nervio raquídeo periférico tiene 3 fibras motoras, sensitivas y autonómicas, ¿correcto? Tiene 3 fibras. Entonces las fibras motoras que están en color rojo salen, como ven acá, del asta anterior, circulan por acá y se van directo hasta el músculo, ¿no es cierto? La fibra motora. Esta es la fibra motora. ¿Ya? Luego, las fibras sensitivas vienen trayendo el dolor, la temperatura, etcétera, vienen y entran por el asta posterior al área sensitiva. Y acá tiene su ganglio, ¿no? Su ganglio. Ahí está. Esas son las vías sensitivas. Y las vías autonómicas salen acá del asta lateral
de T1 a T12 salen por acá, hacen sinapsis en el ganglio paravertebral del simpático y luego salen y se van a la piel a inervar los vasitos, a inervar las glándulas sudoríparas, los músculos piloerectores, etc. Toda la inervación simpática de la piel, ¿no? Y de los vasos sanguíneos y de los músculos. Entonces, eso que están viendo ahí es clásicamente un nervio tal cual. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el Guillain-Barré? En el Guillain-Barré lo que ocurre es que estos axones, motores, sensitivos y autonómicos, recuerden que algunos tienen más mielina que otros. Los motores tienen una mielina más gorda, correcto, por eso se llama motoneurona alfa, porque es la más gorda. Luego los sensitivos tienen una mielina un poquito menos gorda, por eso son las fibras gamma, poquito menos mielinizadas. Y los autonómicos son los menos mielinizados, por eso son las fibras C. Entonces, lo que ocurre en el Guillain-Barré es que esta vaina de mielina, esta de acá que están viendo que son las famosas células de Schwann, que son las mielinas, se destruyen. ¿Por qué, profe? Se desmielinizan porque se depositan autoanticuerpos y esos autoanticuerpos activan a los macrófagos y los macrófagos por inflamación destruyen esta mielina y a veces se destruyen un poquito el axón. Entonces el Guillain-Barré es una enfermedad desmielinizante, ¿ya? Muy bien. Entonces, esta desmielinización que están viendo acá por autoanticuerpos, vamos escribiendo, ¿ah? Vamos a hacernos un espacio. Ya, ahí tengo espacio. Entonces, el Guillain-Barré es una enfermedad desmielinizante. Correcto. Como hay anticuerpos, es autoinmune, que es la teoría más aceptada, autoinmune. Y estos autoanticuerpos se expresan y afectan varios nervios a la vez. Entonces, una varios a la vez. Pero usualmente, estos autoanticuerpos que se forman lo hacen contra el gangliósido GM1, contra el gangliósido GD1, que son gangliósidos que están en ciertas vainas de mielina, que son las que están más hacia la raíz del plexo lumbar. Entonces es una polirradículo. Es una polirradículo neuropatía, ¿correcto? Y de todas las fibras que tiene para afectar la alfa, la gamma y la C, la más afectada es la alfa. Por eso es a predominio motor. A predominio motor. ¿Correcto? Y el cuadro que se genera es de rápida evolución clínica. Por eso es aguda. Aguda. ¿Ya? Entonces es una enfermedad desmielinizante, autoinmune, polirradiculopatía, motora aguda. Ese es el Guillain-Barré. Una polirradiculoneuropatía motora aguda, autoinmune, inflamatoria. Porque cuando digo desmielinizante, estoy diciendo que es inflamatoria con desmielinización. ¿Ya? Entonces la pregunta que te harás es, ¿por qué se producen los autoanticuerpos? ¿Cuál es la causa? Entonces, las causas más conocidas son las infecciosas, ¿ya? Los virus, sobre todo los ecovirus y los enterovirus, son los más asociados virales, ¿correcto? Aunque también tenemos virus de Epstein-Barr, virus herpes simple, también el VIH, son causas, el citomegalovirus también, son causas de Guillain-Barré. Sin embargo, no llegan a aislarse, o sea, no llegan a identificarse, simplemente queda como un Guillain-Barré de causa viral. Pero la causa más frecuentemente aislada, o sea, identificada etiológicamente, es el Campylobacter jejuni. Entonces, las diarreas por Campylobacter jejuni son las más asociadas, las identificadas más asociadas a Guillain-Barré. El resto de resfríos, diarreas y cuadros virales no llegan a identificarse.
pero la causa más frecuente de Guillain-Barré siempre va a ser de origen viral infeccioso, ¿ya? Solo que no se identifique la gente. Pero si llega a identificarse la gente y es bacteriano, lo más frecuente es Campylobacter jejuni, ¿ya? Cuando hablamos de infecciones nos estamos refiriendo a los 2/3 del Guillain-Barré. 1/3 de Guillain-Barré es por cirugías, por enfermedades autoinmunes, por paraneoplásicos, por vacunas, por otra causa, o sea, no por causa infecciosa. ¿Listo? Bien. Entonces, como les dije, estos gérmenes generan autoanticuerpos contra el gangliósido GM1, GD1, que suelen ser los más asociados al Guillain-Barré de afectación lumbar. O sea, el Guillain-Barré que arranca comprometiendo miembros inferiores. Y los autoanticuerpos como el GQ1B, ¿ya? El anticuerpo GQ1B suele dar la clínica atípica en el síndrome de Miller-Fisher. El Guillain-Barré por gangliósidos GQ1B suele tener otra manifestación, ocular, atáxica y con arreflexia, que es el síndrome de Miller-Fisher. Entonces, dependiendo del autoanticuerpo, tenemos varios tipos de Guillain-Barré. Por eso es que se le llama síndrome. Se le llama síndrome porque tiene varios tipos, varios espectros, ¿ya? Entonces, no lo olviden. Es a predominio motor, desmielinizante, agudo, polirradiculopatía, inflamatorio. Y en casos severos, también puede afectar al axón. Pero eso es más raro. Cualquiera que sea el caso, se afectan fibras motoras, sensitivas y autonómicas. Se afectan las tres, aunque la motora es la que se afecta más. Listo. Ahora vamos a ver el diagnóstico. ¿Cómo llego al diagnóstico? Bueno, lo primero que tienen que identificar en el Guillain-Barré es el lugar o la forma como se manifiesta la clínica, ¿ya? Entonces el Guillain-Barré puede afectar todos los músculos, puede afectar solamente la mitad de los músculos y como ves ahí la parte distal en los miembros superiores, puede afectar solo los miembros superiores y la escápula, puede afectar solo la cara bilateral o solo los músculos extraoculares. Ese es el famoso Miller-Fisher, ¿ya? En el Miller-Fisher se afecta, hay una oftalmoparesia porque se afecta a los músculos extraoculares con ataxia y con arreflexia. Ese es el famoso Miller-Fisher, ¿ya? Sin embargo, de todos ellos, el Guillain-Barré más frecuente es el de acá. El que tiene una afectación de miembros inferiores que va subiendo hasta llegar a los pares craneales y el paro respiratorio. Esto se llama la famosa marcha de Landry. La marcha de Landry significa que la clínica empieza distal en los miembros inferiores, ¿correcto? Y va ascendiendo, subiendo hasta el paro respiratorio, ¿ya? Esa es la famosa marcha de Landry. Es la típica manifestación inicial del Guillain-Barré, ¿ya? Muy bien. Entonces, ¿cómo diagnosticamos? Lo más aceptado actualmente para el diagnóstico de Guillain-Barré son los criterios clínicos y laboratoriales de Brighton, los criterios de Brighton. Entonces, ¿qué es lo que dice? Lo que dice es lo siguiente. Para yo establecer el diagnóstico de Guillain-Barré, tengo que tener lo cardinal. ¿Qué es lo cardinal? La parálisis. La parálisis, o si no es parálisis, la paresia. Recuerden, parálisis es ausencia total de movimiento, de fuerza. Paresia es debilidad. Puede ser los dos, ¿ya? La paresia, parálisis ascendente. Ascendente. La famosa marcha de Landry, profe. Ascendente. Siguiente criterio. Tiene que ser simétrica. Simétrica. Es una parálisis ascendente simétrica. O sea, afecta a ambos lados, derecho e izquierdo a la vez. ¿Listo? Entonces, una vez establecido esto, tienes el primer criterio de Brighton, que es el más importante de todos, es el sólido. Si es que no tienes esta manifestación, vas a estar frente a un Guillain-Barré atípico. Por ejemplo, este, que tiene debilidad de miembro superior, no es ascendente, sino descendente,
o el Guillain-Barré de predominio facial, o el Miller-Fisher, que lo que tiene es oftalmoparesia, ataxia, el paciente tiembla, ataxia y arreflexia, ¿correcto? Muy bien. El segundo criterio es lo que acabo de decirles, la arreflexia. Los pacientes hacen arreflexia, ¿correcto? La arreflexia. O en su defecto, una disminución de los reflejos osteotendinosos. De repente no llegan a la arreflexia, pero sí tienen que bajar los reflejos osteotendinosos. ¿Por qué? Porque esto significa que se están afectando los haces gruesos sensitivos. O sea, esto significa que estoy afectando la vía delta sensitiva. ¿Cuál concretamente? Los haces de la propiocepción. ¿Ya? Mientras que el punto 1, que era la parálisis o paresia, me ejemplificaba la afectación de las motoneuronas alfa. Por eso es en orden. Primero el 1, luego el 2, muchachos. ¿Está bien? Listo. Y finalmente, el tercer criterio de Britton que ustedes deben recordar es el tiempo de la instalación. O sea, el Guillain-Barré tiene que ser una patología aguda, cuya clínica inicia y se agrava en las primeras 12 a 24 horas y va llegando hasta su tope, que no debería empeorar pasado los 28 días, siendo justamente la mayoría del ascenso clínico en el 50% de pacientes pasado la primera semana, ¿correcto? Y de tal forma que hacia la cuarta semana ya más del 90% de pacientes tiene la clínica. Esta es la manifestación característica del Guillain-Barré. Puede seguir empeorando después hasta los 2 meses, sí, podríamos esperar en algunos casos, pero la gran mayoría de Guillain-Barrés al mes ya tienen su cuadro al tope y de ahí ya viene la recuperación, que puede durar hasta 6 meses, hasta 6 meses, ¿correcto? Entonces, esta presentación monofásica, aguda, progresiva, menor a 28 días, es la forma característica del Guillain-Barré. Si tuvieras una manifestación intermitente con recidivas o intermitente pero progresiva, ese no es Guillain-Barré. O un cuadro que empeora pasado los 28 días, inclusive los 2 meses, tampoco es Guillain-Barré. Entonces, esa cronopatología es importante que ustedes lo tengan claro. Si tienes esos 3, tu diagnóstico de Guillain-Barré es probable, ¿correcto? Pero los de apoyo te lo certifican. Entonces, si el paciente tiene una disociación albúmino-citológica, o sea, en el líquido cefalorraquídeo, el paciente tiene menos de 50 o de 5, perdón, o sea, tiene las células normales. ¿Ya? Ustedes saben que la celularidad normal, correcto, tiene que ser menos de 5, ¿correcto? Menos de 5 células por mililitro, ¿no es cierto? Entonces tiene las células normales y tiene más de 50 de proteinuria, 50 miligramos por decilitro de proteinuria, entonces estamos frente a lo que se llama como disociación albúmino-citológica. O sea, tiene hartas proteínas, tiene hiperproteinorraquia, pero sus células están ok. Entonces no es una infección que compromete el sistema nervioso central. No es un problema del sistema nervioso central, es un problema probablemente periférico. ¿Ya? Esa es la disociación albúmino-citológica. Si tiene eso el paciente, entonces prácticamente has confirmado el diagnóstico de Guillain-Barré. ¿Ya? Muy bien, otro de apoyo es un patrón de electromiografía de desmielinización. ¿Cómo es eso? Es un patrón electromiográfico lento, de amplitud conservada, pero lento. ¿Ya? Eso también es de apoyo.
No lo confirma tanto como el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es mejor que la electromiografía. ¿Qué otro criterio de apoyo tienes? No debería haber fiebre. No debería haber fiebre. ¿Correcto? Ese es otro criterio para apoyarte en un Guillain-Barré. Y finalmente, un criterio clave es que tienes que descartar cualquier otra causa que pueda explicar. O sea, el Guillain-Barré es un diagnóstico por descarte. Por descarte. ¿Listo? Entonces, si ustedes establecen todo esto en un caso clínico, han hecho con bastante lógica, con una duda bastante razonable, ¿correcto? Han descartado todo y han llegado al diagnóstico de Guillain-Barré. Entonces, ¿qué hacemos en el diagnóstico de Guillain-Barré? Bueno, vamos acá al tratamiento. Entonces, el tratamiento de Guillain-Barré, no se olviden que va orientado a bloquear esos autoanticuerpos que están causando la clínica. Entonces, hay dos formas de bloquear los autoanticuerpos. Yo puedo dar un anticuerpo que bloquee los autoanticuerpos. Eso se llama la terapia con IgG, o también conocida como terapia hiperinmune. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que se han creado anticuerpos IgG que van a neutralizar a los autoanticuerpos del paciente. O sea, supongamos que estos son los anticuerpos IgG que yo le estoy dando al paciente y estos anticuerpos bloquean a los anticuerpos contra el gangliósido GM1. Los anticuerpos contra el gangliósido GM1 son bloqueados por los anticuerpos del tratamiento IgG. Entonces, este manejo con autoanticuerpos IgG es igual de eficiente que la plasmaféresis. La plasmaféresis es un tratamiento donde se le saca al paciente los anticuerpos justamente a través de una plasmaféresis. Pero esta plasmaféresis, recuerden que complica con trombocitopenia y complica con hipovolemia. Entonces, esto hace que las plasmaféresis solo se puedan hacer en centros especializados de plasmaféresis. Entonces, los efectos adversos de la plasmaféresis son muy superiores a la inmunoglobulina y el manejo, o mejor dicho, el resultado es igual. Por lo tanto, la terapia hiperinmune queda como la primera opción de tratamiento. ¿Ya? Pero ojo, solo se da una vez. Porque si se dan dos veces, no es recomendable porque hay muchos efectos adversos por los autoanticuerpos. En cambio, la plasmaféresis sí se puede repetir. ¿Ya? Entonces, un criterio del algoritmo es que si vas a dar inmunoglobulina G y no mejora, te pasas a plasmaféresis. ¿Correcto? Pero no puedes repetir esto. Muy bien. La plasmaféresis entonces quedaría como segundo lugar para el tratamiento. ¿Ya? Pero recuerden, no todos los Guillain-Barrés van a terminar tratándose. No todos. Y algunos van a inclusive requerir UCI. Entonces, al tratamiento del Guillain-Barré, la clave es el monitoreo de la frecuencia respiratoria. Si el paciente tiene riesgo de hacer paro respiratorio, tienes que conseguirle una cama en UCI. Si el paciente no tiene riesgo, lo puedes manejar en hospitalización. ¿Ya? Entonces, el paciente con Guillain-Barré requiere sí o sí tener reservado su camita en UCI y hacer un monitoreo exhaustivo de la frecuencia respiratoria para rápidamente intubarlo. ¿Ya? Finalmente, si el paciente no cumple criterios para IgG, por ejemplo, es un Guillain-Barré leve que le permite, por ejemplo, caminar, hacer sus cosas, simplemente se le tiene en observación y ahí queda. O sea, van a tratamiento los Guillain-Barré muy graves, donde el paciente ya no puede caminar o tiene riesgo de paro respiratorio. Finalmente, recuerden que el 85% de pacientes van a quedar sin secuelas, van a quedar muy bien, y un 5% pueden fallecer por paro respiratorio. Más o menos un 10% va a quedar con secuelas y un 30% van a requerir ventilación mecánica. Ese es el pronóstico que manejan los pacientes con Guillain-Barré. ¿Listo? Ojo, ojo, no se da corticoides. No
se usa corticoides. El corticoide no sirve en el Guillain-Barré, no sirve, ¿ya? Solo si el Guillain-Barré empeora por encima de los 2 meses, es que ya cambias tu diagnóstico a un CIDP, a una polirradiculoneuropatía crónica difusa idiopática. Y ahí recién arrancas inmunosupresión. Pero en el Guillain-Barré como tal, el que se da dentro de los 28 días hasta máximo 2 meses, ese no responde al corticoide, no tiene lógica. ¿Listo?